¿Dónde se paga más en la declaración de la renta en España? IRPF por comunidades autónomas. ¿Dónde se paga más en la declaración de la renta en España? IRPF por comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma tiene potestad normativa sobre el 50% de IRPF, lo cual influye en la declaración de la renta de los ciudadanos dependiendo de dónde sean. Los contribuyentes que estén obligados a presentar su declaración del IRPF impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio 2023 podrán hacerlo a partir del próximo 3 de abril. Aunque esa sea la fecha exacta en la que comienza la campaña de la declaración de la renta 2023-2024, existen diferentes días clave según el canal por el que la quieras presentar. Siempre que sea posible, se recomienda hacer la declaración a Hacienda online a través de la web que la agencia tributaria pone a disposición de los ciudadanos y a la cual se debe acceder con la identificación correspondiente como DNI electrónico, clave PIN o con número de referencia. Además de esta opción en línea, quien lo desee también puede hacer la declaración de renta de manera telefónica o presencialmente en alguna de las oficinas habilitadas para ello. Para ambas opciones es necesario pedir cita previa. Variación del pago de impuestos según la comunidad autónoma. Esto es común para todos los contribuyentes que deban hacer la declaración, pero lo que sí cambia es el pago de impuestos que se da según de qué parte de España seas. Como indica la web Timesdown, cada comunidad autónoma tiene potestad normativa sobre el 50% del IRPF, el denominado tramo autonómico. Esto quiere decir que sobre esta parte puede realizar todo tipo de exenciones y deducciones si lo considera oportuno. El Estado es quien se encarga de la recaudación y la liquidación en caso de devoluciones, excepto en el País Vasco y Navarra. Así, dependiendo del territorio en el que tributes, pagarás más o menos a Hacienda. A continuación, nos vamos a contar cuál es el IRPF de cada comunidad autónoma. IRPF por comunidad autónoma. Andalucía se paga como mínimo un 19% y como máximo un 48,2%. El tramo autonómico del IRPF va del 9,75% para bases liquidables de hasta 12.450 euros hasta un 23,3% para rentas superiores a 120.000 euros. Luego estaría Aragón. Se paga como mínimo un 19,5% y como máximo un 49,5%. El tramo autonómico va del 10% para bases liquidables inferiores a 12.450 euros hasta un 25% para las bases superiores a 150.000 euros. Luego estaría Asturias. Se paga como mínimo un 19,5% y como máximo un 50%. El tramo autonómico va del 10% para bases liquidables inferiores a 12.450 euros hasta un 25,50% para las bases superiores a 175.000 euros. Luego estaría Cantabria, que se paga como mínimo un 19% y como máximo un 50%. El tramo autonómico va del 9,5% para bases liquidables inferiores a 12.450 euros hasta un 25,50% para las bases superiores a 90.000 euros. Luego estaría Castilla y León, se paga como mínimo un 19% y como máximo un 46%. El tramo autonómico va del 9,5% para bases liquidables inferiores a 12.450 euros hasta un 21,50% para las bases superiores a 53.407,20 euros. En Castilla-La Mancha se paga como mínimo un 19% y como máximo un 47%. El tramo autonómico va del 9,5% para bases liquidables inferiores a 12.450 euros hasta un 22,50% para las bases superiores a 60.000 euros. Luego estaría Cataluña. Se paga como mínimo un 21,5% y como máximo un 50%. El tramo autonómico va del 12,5% para bases liquidables inferiores a 175.020 euros hasta un 25,50% para las bases superiores a 60.000 euros, siendo uno de los más altos. Luego estaría Extremadura. Se paga como mínimo un 19% y como máximo un 49,5%. El tramo autonómico va del 9,5% para bases liquidables inferiores a 12.450 euros hasta un 25% para las bases superiores a 120.200 euros. Luego estaría Galicia, que se paga como mínimo un 19% y como máximo un 47%. El tramo autonómico va del 9,5% para bases liquidables inferiores a 12.450 euros hasta un 25% para las bases superiores a 60.000 euros. Luego estarían las Islas Baleares,
que se paga como mínimo, en las Islas Baleares se paga como mínimo un 19% y como máximo un 49,5%. El tramo autonómico va del 9,5% para bases liquidables inferiores a 10.000 euros hasta un 25% para las bases superiores a 170.000 euros. Luego estarían las Islas Canarias, que se paga como mínimo un 18,5% y como máximo un 50,5%. El tramo autonómico va del 9% para bases liquidables inferiores a 12.450 euros hasta un 24% para las bases superiores a 90.000 euros. Luego estaría La Rioja, que se paga como mínimo un 18,5% y como máximo un 51,5%. El tramo autonómico va del 9% para bases liquidables inferiores a 12.450 euros hasta un 25,50% para las bases superiores a 120.000 euros. En la Comunidad de Madrid se paga como mínimo un 18,5% y como máximo un 45,5%. El tramo autonómico va del 9% para bases liquidables inferiores a 12.450 euros hasta un 21% para las bases superiores a 120.000 euros, siendo el más bajo. Luego estaría la Comunidad Valenciana, que se paga como mínimo, en la Comunidad Valenciana se paga como mínimo conjunto un 19,5% y como máximo un 54%. El tramo autonómico va del 10% para bases liquidables inferiores a 12.450 euros hasta un 25,50% para las bases superiores a 120.000 euros, siendo el más bajo, teniendo los impuestos más altos de las comunidades de régimen común. Luego estaría la región de Murcia. En Murcia se paga como mínimo un 19,3% y como máximo un 47,6%. El tramo autonómico va del 9,90% para bases liquidables inferiores a 12.450 euros hasta un 23,30% para las bases superiores a 60.000 euros, siendo el más bajo. Luego estaría Navarra, que dispone de hacienda propia y potestad normativa plena sobre el IRPF. Se pagan tributos del 13% para bases liquidables inferiores a 4.000 euros hasta un 52% para las bases superiores a 300.000 euros. Luego estaría el País Vasco, que su sistema de hacienda es foral, por lo que cada provincia aplica sus propios tipos de gravamen del IRPF. El mínimo en las tres provincias es del 23% para rentas de hasta 15.500 euros y del 49% para rentas superiores a 179.460 euros. Es importante recordar que casi todas las comunidades autónomas hacen uso de la potestad de modificar los tipos de gravamen. No olvidéis de suscribiros a nuestro canal de YouTube, Gestoría YouTube.